¿Energía gratis?, vociferó Sherman, con furia. El sueño de los más ecologistas. Aun cuando la energía fuera gratis, habría que transmitirla a las ciudades. Se necesitan redes de distribución para lograr eso. Nada es gratis en este mundo. Tú eres quien no se da cuenta de algo muy importante. Yo lo aprendí de mi padre en el curso de los años. La mayoría de las personas piensan que el poder del dinero se basa en la capacidad para comprar bienes de cualquier tipo, pero no es así. El verdadero poder del dinero yace en la manipulación de los demás. Con ese poder puedes lograr que cualquier persona haga lo que tú quieres. Hombres y mujeres, políticos y jueces e incluso legisladores. Todos son propensos a obedecer una vez que encuentra su precio. Nuestra civilización está basada en el acaparamiento de los recursos, no importa de dónde venga o lo que cuesten. El que acapara los recursos consigue acumular grandes fortunas de dinero y con eso tiene el poder en su mano. Es rey y soberano. ¿Cómo lo soy yo? Extraigo el petróleo del planeta y lo vendo al precio que me parece adecuado para seguir incrementando mi fortuna. Ahora vamos a apoderarnos de la electricidad del país y la venderemos al precio que queramos. La gente tiene que pagar por ella, no tiene otra opción. Es absolutamente indispensable para vivir como lo es el agua. Si esa fuente de radiación puede producir energía, te aseguro que no será gratis. Si esa fuente puede conducir energía eléctrica, entonces te advierto que el gobierno no titubeará en apoderarse de ella, dijo Thompson. No lo hará gratuitamente, gritó Sherman. El gobierno se apoderará de ella y la distribuirá a la gente al precio que le parezca conveniente. El control de la energía representa la mayor autoridad de nuestra civilización. Todos quieren tener el poder en sus manos y regir sobre el destino de la humanidad. Al final, serán ellos o nosotros quienes gobernemos los demás. William Sherman se sentó frente a su escritorio, tomó el comunicador y ordenó a su secretaria que localizara al profesor Mayer. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó al general. Vamos a impedir que el gobierno tome el control de esa fuente de energía. Thomas Render es un problema. Es el enlace entre el proyecto y la Casa Blanca. Necesita ser eliminado. Aún si eliminamos a Render, seguimos teniendo al presidente en nuestra contra, repuso Thompson. ¿Y qué pasa con nuestro hombre de la Casa Blanca? ¿Qué resultado está dando? Ha estado informándonos bien. Está al tanto de todos los movimientos de la administración. No tendremos problemas para conocer todos sus planes. ¿Y estará a la altura de lo que necesitamos de él? Yo no contaría con eso, pero de todas formas seguirá nuestras órdenes al pie de la letra. William Sherman se aproximó a la pared donde estaban las fotografías de sus antepasados. Se detuvo frente a una de ellas. Raymond Thompson lo miraba. ¿Qué sucede, William? ¿Algún inconveniente? Nada en absoluto, eso es lo que últimamente he estado pensando mucho en mi padre. En la época en la que vivió jamás llegaron a imaginarse los cambios que el futuro producía en el mundo. Ellos creían que la civilización seguiría su curso sin enfrentar inconveniente alguno. El general Thompson guardó silencio. La familia de Sherman no era un tema del que le gustaría hablar. Es extraño, continuó Sherman. Hacía años que no pensaba en él. Supongo que su recuerdo se había esfumado de mi vida. Pero ahora ha vuelto a enfrentarlo. Voy a mandar incinerar sus restos. Thompson sabía que Sherman había mantenido congelados los restos mortales de su padre desde que había muerto hacía más de 15 años. Pero si haces eso, entonces no habrá forma de, susurró el general sin completar la frase. Lo sé, dijo Sherman. Y por cierto, te agradezco que hayas mantenido el secreto de mi familia por todos estos años. Eres un hombre digno de confianza, Raymond. Me lo has demostrado. Thompson miró a Sherman
fijamente y decidió cambiar el tema de conversación. Te agradezco mucho, Williams, pero ahora tenemos asuntos importantes que tratar. Dejemos la historia familiar para otra ocasión. La situación que estamos viviendo es una bomba de tiempo, con el agravante de que no sabemos cuándo explotará. El país está entrando en la peor recesión económica de su historia. El clima está haciendo estragos por todos lados. Los cambios que se avecinan serán radicales para la población. Los rusos cada día están más tensos por la escasez de los combustibles. Esta semana amenazaron a Canadá por la soberanía de los yacimientos bajo el Círculo Polar Ártico y hoy detectamos 4 submarinos nucleares en dirección a esos mares. Canadá ha sido siempre nuestro aliado, pero no podemos darnos el lujo de un conflicto con Rusia. No habrá guerra con Rusia, dijo Sherman terminantemente. Que se queden con los yacimientos. De todas formas, a esa profundidad no podrán explotar sin nuestra ayuda. Canadá está en serios problemas, eso ya lo sabes. Ya no puede seguir pagando los precios actuales del crudo. La población está desesperada y el primer ministro está solicitando nuestra intervención militar para detener a los rusos. No vamos a ayudarles, ya te lo dije, respondió Sherman con determinación. Ayer tuvieron el descaro de pedirme una extensión de su crédito por $20,000 millones en el petróleo crudo. ¿Y con qué piensas pagarme? La mitad de su país ya me pertenece. Quizá debería quedarme con la otra mitad. Los rusos no van a ceder. La gente está muriendo de frío por todo el país, así que van a luchar hasta la muerte por esos yacimientos. Los canadienses no entienden. Dijeron que van a defender sus derechos por la fuerza si es necesario, exclamó Thompson. Las cosas están sucediendo demasiado rápido, como lo habías previsto. Todos los países empiezan a sentir el pánico con la escasez de los combustibles. China es el único que sigue creciendo económicamente, pero pronto sus reservas empezarán a decaer y entonces se convertirá en un verdadero peligro. Por eso necesitamos la alianza con los rusos, repuso Sherman. Les dirás a los canadienses que vamos a intervenir para que se resuelva el conflicto de manera diplomática. Después les daremos tiempo a los rusos para que tomen el control de sus yacimientos a cambio de su lealtad a nuestro proyecto. El general Thompson meneó la cabeza y exclamó: el presidente habló con el primer ministro canadiense y se le ha prometido que nuestro gobierno no permitirá que los rusos violen la soberanía de los recursos. Les ha ofrecido su apoyo incondicional. Ese maldito imbécil, gritó Sherman. ¿Qué no le explicaste nuestra posición? Lo hice, pero no quiso escuchar. Dijo que él iba a decidir a quién darle su apoyo. Argumentó que, según los estudios de suelo, 90% de los yacimientos se encuentra bajo suelo canadiense. ¿Y arriesgar una guerra con los rusos por petróleo que ni siquiera pertenece a este país? Dijo que no llegaría a tanto, que los rusos se retirarían en cuanto vieran que Canadá contaba con nuestro apoyo. O sea que plantea intimidarlos con la fuerza, murmuró Sherman. Lo sabía, es un tipo peligroso. El poder se le está subiendo a la cabeza. Está comprometiendo nuestras futuras alianzas. Vamos a tener que poner el fin a este asunto de una vez por todas. No vas a ser fácil eliminarlo, dijo Thompson. La seguridad del servicio secreto es prácticamente impenetrable. William Sherman estaba impaciente, caminaba de un lado a otro de la oficina. Por fin se detuvo frente al general Thompson y se sentó en uno de los sillones. Usaremos el agente gris, es nuestra mejor opción. Aún faltan años de estudio sobre el uso de esa arma. Podría ser muy arriesgado. No sabemos las consecuencias que pueda tener, respondió Thompson, que no estaba de acuerdo con la idea.
¿Y qué sugieres? ¿Eliminarlo por medios comunes y exponernos a una investigación? El agente gris no deja rastros alguno. Nadie lo conoce, no podía encontrarlo. No estoy de acuerdo, dijo Thompson. Tenemos que encontrar otra manera de hacerlo. No podemos esperar. Si vas a encontrar otra forma de hacerlo, que sea rápido, ordenó Chapman. La luz del intercomunicador del escritorio se encendió. Sherman tomó el teléfono. El profesor Mayer está en la línea, señor Sherman. Comuníquelo. A sus órdenes, señor Sherman, dijo el profesor Mayer. Necesito que se prepare para viajar a un campamento de investigación, profesor. Tiene que llegar lo antes posible. Venga a mi oficina mañana y le daré los detalles de la operación. No hablé con nadie al respecto, indicó Sherman. Entendido, estaré en su oficina a las 9 de la mañana. William Sherman cortó la comunicación. El general Thompson se había levantado de su asiento en señal de que estaba a punto de irse. El profesor Mayer llegará al campamento en un par de días, dijo Sherman. Necesitamos los sondeos de los satélites. Vuelve a Washington y hazte cargo de eso. De acuerdo. Sobre el asunto de Thomas Render, ¿cuándo se llevará a cabo? De inmediato, ordenó William Sherman. Haz que parezca un accidente. Que esté bien planeado. No quiero dejar huellas. Usaré mi equipo especial. Les va a tomar 1 o 2 semanas máximo. El general Thompson estaba esperando que Sherman se levantara para despedirlo, pero él permanecía sentado. Este sujeto, Thomas Render, ¿tiene familia? Es casado y padre de 3 hijos, respondió el general, extrañando con la pregunta. ¿Qué sucede, William? Te he notado extraño estos últimos días. Seguramente es el estrés, murmuró Sherman. Me he sentido distinto. Son muchas cosas. Tengo una úlcera y me está molestando. Estoy empezando a cuestionarme de algunas cosas. No lo sé. Llámame mañana. El general Thompson salió de las oficinas y Sherman siguió en el sillón mirando el retrato de su padre. Tomó su teléfono y llamó a su secretaria. Necesito mi medicina para la úlcera de inmediato. Luego de dar la orden, se recostó en uno de los cojines mientras su atención se concentraba en el resto de su padre, y su rostro se ensombrecía. Capítulo 17. Para llegar al sitio de reunión con el consejo era necesario que Anja subiera las enormes escaleras que conducían al interior del recinto sagrado del templo. Todos los miembros del Parlamento estaban reunidos en sus plataformas frente al Gran Consejo. La sala central del Templo del Sol era el lugar donde se reunía el Consejo con las 2 cámaras gobernantes de la nación del Atlantis. El maestro Sin precedía a los 9 miembros del Consejo. La reunión parecía estar a punto de empezar y Anja se acomodó en la parte más lejana del auditorio para observar. Turek, uno de los senadores, abandonó su lugar y se dirigió a un podio situado al frente de ambas cámaras. Honorables miembros del Consejo y honorables miembros del Parlamento de la Nación, resonó la voz del senador en toda la sala. Nos hemos reunido este día para discutir uno de los asuntos más importantes que afectan a nuestra sociedad hoy en día. Desde hace muchos años, el Senado ha propuesto la creación de moneda de uso corriente para establecer el comercio en nuestra sociedad. Los grandes yacimientos de argento que han sido encontrados en el continente occidental serán suficientes para proveer a nuestro pueblo con el incentivo para mejorar la productividad de su trabajo, así como su forma de vida. La idea del establecimiento del comercio en nuestra sociedad es respaldada por una amplia mayoría de nuestra población y ha sido rechazada por el Gran Consejo sin contar con razones justas para su prohibición. Por lo tanto, exijo ante esa Cámara que sean
enumeradas las razones del rechazo a esta iniciativa para que finalmente el establecimiento del comercio sea aprobado por ambas cámaras. Numerosas voces de aprobación resonaron en toda la sala. Algunos senadores aplaudían mientras otros lanzaban consignas a favor de la iniciativa. El maestro Sin pidió silencio a todos los presentes. Honorables miembros del Senado, dijo al maestro, que se había levantado de su lugar para dirigirse a toda la audiencia. Largos han sido estos siglos desde que el Gran Consejo decidió dar por terminado el uso del comercio de nuestra civilización. Este gran paso marcó la diferencia en una sociedad gobernada por unos cuantos poderosos, mientras que la gran mayoría era subyugada por las intrincadas reglas del poder que acarrea el atesoramiento de bienes. La idea del comercio es muy atractiva en principio, pues fomenta la idea de un trabajo mejor remunerado, pero existieron razones importantes para acabar con esa forma de vida. Es necesario remontarse a la historia de nuestra civilización para recontar la verdadera cara del uso de la moneda y el comercio como base de la vida social. En un principio existió un equilibrio entre los pobladores cuando el comercio se practicaba en regiones pequeñas. Conforme la población fue creciendo, el interés de las personas se centró básicamente en la idea de atesorar más bienes y esto trajo consigo los primeros terratenientes. Mientras en el pasado la tierra no había pertenecido a nadie, sino que era usada para sembrarla en favor de las comunidades. Cuando el comercio creció, se creó la necesidad de poseer la tierra para hacerla producir. Eso dio como resultado que, por primera vez en la historia, un hombre trabajara no para el bienestar de su comunidad, sino para engrandecer la riqueza y el poder de otro. Fue el surgimiento de las clases sociales, un concepto que dejó de existir hace siglos en nuestra sociedad, pero que en estos tiempos distinguía a un ser humano de otro simplemente por la capacidad de algunos de poseer más bienes que el otro. Esta forma social se asemeja a la de las culturas más primitivas de nuestra historia. Conforme la tierra fue adquiriendo un valor monetario cada vez mayor, la vida de un ser humano fue adquiriendo un valor cada vez más bajo. La sensación de poder que crea la riqueza de bienes es tan embriagante que termina correspondiendo por completo a la mente del ser humano. El dinero, como fue llamado en ese entonces, perturbó enteramente nuestra antigua civilización. Su importancia creció a tal grado que la humanidad olvidó del todo el motivo de su existencia y se centró únicamente en la obtención rápida de riquezas para llenar su vida. Miles de crímenes fueron perpetrados en la desaparición por acaparar bienes materiales. Miles de personas fueron asesinadas en la guerra, que dividieron a las poblaciones en su lucha por riquezas naturales del planeta. Todos los ecosistemas fueron dañados con el simple hecho de que cada cosa se le otorgara un valor material. Miles de animales fueron asesinados simplemente para tomar sus pieles y venderlas. Es necesario que comprendan que la acumulación de riquezas daña a todos los organismos vivientes, pero más aún al ser humano. Por eso, es decisión del Consejo que el sistema social que nos rige siga vigente a favor de la sociedad que tantos cientos de años nos ha costado crear. La sala quedó muda, como si el discurso del maestro hubiera tenido efecto sobre los miembros del Senado. Pero poco a poco se empezaron a escuchar murmullos entre la multitud. El senador Turek tomó la palabra de nuevo. Agradecemos al gran maestro del Consejo sus palabras sobre el pasado de nuestra sociedad, pero consideramos que este modelo de vida no aplica en la sociedad actual. Nosotros estamos planeando conscientes que los problemas que podría acarrear el establecimiento del comercio, pero también estamos conscientes de que las cosas en nuestra sociedad ya no funcionan
como habían sido planeadas. El aumento de la población exige y existan medios de control sobre la producción de nuestras cosechas. Muchas personas sienten que son otros quienes se benefician del trabajador que ellos realizan, de los trabajos que ellos realizan. La repartición equitativa de los bienes no es verdaderamente equitativa cuando unos trabajan más que otros o cuando unos logran mejores producciones que otros. La realidad de las clases sociales es un fenómeno que se encuentra dentro de nuestra naturaleza. Es fácil notar que algunas personas son más inteligentes que otras y por esa razón desempeñan labores de mayor importancia, como nuestros médicos y científicos. Tiene que existir una forma de compensar la labor de ellos desempeñan frente a la población regular. Ciertos beneficios deben estar implícitos. De esta forma se acerca el descontento social, como está sucediendo ahora. El establecimiento del comercio es la mejor solución. Realmente no consideramos que la riqueza por sí sola podría llegar a perturbarnos de la manera que el Consejo refiere. Desafortunadamente, sentimos que la posición del Consejo es demasiado conservadora y que impide al correcto desarrollo de nuestra sociedad, al igual que en el desarrollo que uso de las tecnologías secretas, un tema que se pondrá a discusión más adelante. Los miembros del Consejo no se sorprendieron al ver la posición que el Senado adoptaba frente a la situación. El maestro Singh tomó de nuevo la palabra. Senador Turek, comprendemos su razonamiento en cuanto al establecimiento de una moneda de uso común para la nación, pero no creemos que usted comprenda las implicaciones de este hecho. Nuestra sociedad nunca ha sido gobernada por la fuerza, sino por la razón. Los tiempos de las guerras y el uso de las armas quedaron atrás, luego de la desesperación del dinero. El restablecimiento de una sociedad comercial podría traer un pronto conflicto social que desataría guerras por el control de los recursos. Tienes que comprender que aunque parezca inocente otorgarle un valor a la tierra o a la piel de un animal o a un puñado de grano, este simple hecho despierta la codicia en el ser humano y pone en riesgo al planeta entero. Como miembro del Senado, temo que ni yo ni ninguno de los miembros comparten su opinión, respondió el senador Turek, perdiendo la paciencia. Como acaba de mencionar, nuestro gobierno no se dirige por la fuerza, por lo que hemos decidido someter a la iniciativa a votación, que sea la mayoría la que decida, y no nosotros. Anya era la única persona sorprendida en la sala. No esperaba escuchar una discusión con posturas tan encontradas sobre el establecimiento de las viejas tradiciones, casi olvidadas en la sociedad donde ella había crecido. Sabía que el Gran Consejo solamente tenía el derecho de veto en las cuestiones que involucraban la tecnología y el desarrollo espiritual de la conciencia. De modo que la única forma que tenían para oponerse a la iniciativa era votar en contra. El Senado estaba integrado por 50 miembros. Si la mayoría votaban a favor de la iniciativa, entonces no habría forma de detenerlos. Anya esperaba impaciente a que se realizara la votación y su nerviosismo crecía a medida que el murmullo aumentaba en las tribunas. Recordó lo que el maestro Singh había dicho sobre el futuro de su civilización y ahora estaba enfrentando cara a cara los hechos. Los políticos tenían la intención de cambiar de manera radical la forma de vida que hasta ahora había conocido y ella no podía hacer nada al respecto. Poco a poco, el personal fue repartiendo las tabletas de madera para la votación. Los murmullos cesaron dando lugar a un silencio, lleno de tensión, que inundó la atmósfera del recinto. Anya observó a los miembros del consejo y notó que según
seguían conversando entre sí. Seguramente esperaban que el discurso del maestro Sin hiciera entrar en razón a los políticos, pero no había forma de prever el resultado de la votación. El tiempo transcurrió lentamente y la desesperación de Anja por conocer el resultado se tornaba insoportable. Al cabo de 20 largos minutos se tenía el conteo final. 32 senadores habían votado a favor de la iniciativa. Por lo tanto, sería aprobada en contra de la voluntad del Consejo. Era un hecho perturbador. Bien, la votación favorece la iniciativa, dijo triunfal el senador Turek. De manera que será emitido de inmediato el decreto para la exportación de las minas de argento. Se acuñará la moneda de nuestra nación para celebrar este gran momento. Las denominaciones se discutirán en el Comité de Asuntos Económicos en los primeros días. El recinto explotó en aplausos por parte de la mayoría de los senadores y el senador Turek alzó las manos en señal de triunfo. Instantes después prosiguió con su discurso. El siguiente tema a discutir es el uso necesario de las tecnologías secretas en los proyectos de construcción y comunicación de la nación. Existen puntos aclaratorios y puntos de discusión. El primer punto aclaratorio es la necesidad del Senado de conocer el propósito de los proyectos que el Gran Consejo realiza en los continentes lejanos, referentes a la construcción de numerosos edificios de forma piramidal. El maestro Sin se levantó de su asiento y tomó la palabra. Desde hace varias décadas, el Gran Consejo ha decidido llevar nuestra civilización y forma de vida a más allá de las fronteras de nuestro continente. Para ayudar en ese desarrollo de las comunidades que habían en los otros continentes, la construcción del edificio y pirámides tiene el propósito de integrar a los habitantes de estas tierras a nuestra forma de comprender el universo y el propósito de la vida en este planeta. Gracias por la aclaración, concejal, pero me temo que hasta ahora no ha contestado nuestra pregunta. ¿Cuál es el propósito de la construcción de las grandes pirámides en los continentes extranjeros? El propósito de la construcción de las pirámides no tiene nada que ver con la conquista o colonización de estos continentes. Su posesión es estratégica a lo largo del planeta. El diseño de su construcción corresponde a ciencias estructuradas solamente por los iniciados y su propósito no puede ser revelado a esta Cámara. El Senado no está en posición de juzgarlo. Su construcción compete únicamente al Gran Consejo. Su posición con respecto a estos edificios supone que se trata de un proyecto que no debe ser dado a conocer a la población, dijo el senador Turek, impaciente. Este hecho es verdaderamente inquietante en una civilización organizada como la nuestra. Nuestra posición es que el Gran Consejo debe revelar los motivos de sus construcciones para que su posterior desarrollo se discuta abiertamente en esta Cámara. El maestro Sin respondió de manera tajante. El Consejo ha decidido que este asunto debe permanecer solo en nuestro conocimiento, senador. Es una decisión definitiva. El Consejo ejercerá su derecho al veto en este asunto. Su derecho al veto nos ayuda a mejorar las relaciones con esta Cámara, concejal. Pero si así lo desea, entonces así se hará, dijo el senador Turek. El otro punto a tratar es la necesidad de contar con la tecnología de carácter secreto en las obras de ingeniería y comunicaciones de nuestra nación. Actualmente se encuentran retrasadas obras de vivienda para la creciente población, así como la obra de ingeniería de las principales ciudades. Con el advenimiento del comercio, será necesario contar con mejores vías de comunicación y más vehículos para transporte de mercaderías.
El Senado está preparado para exigir al Consejo que liberen los planos para la construcción de los reactores antigravitacionales para su uso tanto en la construcción como en los nuevos medios de transporte de mediano y largo alcance. Hubo una gran conmoción entre los miembros del Senado. Estaban ansiosos de escuchar la respuesta del Gran Consejo. Anya supo enseguida que el Consejo no iba a ceder tan fácilmente. Durante cientos de años la tecnología había sido manejada con extrema cautela y lo que proponía el Senado traería como consecuencia un uso desmedido de la energía que alteraría el delicado equilibrio del ecosistema. El maestro Singh pidió silencio en la sala y respondió al senador Turek. La resolución del Consejo de utilizar la tecnología antigravitatoria en los proyectos de construcción y los medios de transporte fue una difícil decisión, senador. La producción de este tipo de reactores involucra ciencias físicas avanzadas. Para manejar esta cantidad de energía es necesario producir campos magnéticos de super alta frecuencia, que no son inofensivos para el ser humano. El uso de la tecnología representa una gran responsabilidad. No se puede producir tal energía simplemente para cubrir las necesidades de una creciente población. Nuestro planeta tiene ciclos regulatorios que afectan la vida de los seres humanos. Los campos magnéticos pueden alterar fácilmente estos ciclos y poner en peligro la vida de millones de seres humanos. Además, esta tecnología solamente ha sido utilizada para fines pacíficos, pero una vez que fueran liberados los planos para su desarrollo, sería muy fácil utilizarla para los fines bélicos. La fuerza antigravitatoria impulsa vehículos a grandes velocidades para viajar en una forma más eficiente, pero también podría impulsar proyectiles que serían utilizados para destruir e intimidar a otros seres humanos. El Senado no puede garantizar que este tipo de tecnología no sea usada para construir armas y por ese motivo el Consejo ha decidido que permanecerá en calidad de confidencial para las construcciones de viviendas y nuevos vehículos de transporte. El Gran Consejo asistirá a las autoridades locales, pero la tecnología seguirá en manos del personal científico autorizado. Las voces en la sala no se hicieron esperar. Varios miembros del Senado empezaban a alzar las voces en reclamo de la decisión tomada por el Gran Consejo. Anya sintió cómo la atmósfera se tornaba tensa y agresiva. Definitivamente no le agradaba la política. No veía la forma en que se pudiera conciliar el asunto. Una de las partes iba a tener que ceder. De otra forma, los presagios no eran nada favorables para la sociedad. Su decisión, concejal, es de nuevo muy lamentable para nuestra sociedad, dijo el senador Turek, que seguía frente al podio. Desde hace años los proyectos de comunicación son insuficientes para las necesidades de nuestra población. Asimismo, las tareas de construcción se demoran más del doble de tiempo por su renuncia a liberar la tecnología secreta. La población siente que el Consejo está utilizando este medio para seguir dominando la sociedad y, como representantes de la población, es nuestro deber exigir que se cumplan sus demandas. Si el Consejo decide vetar el uso de la tecnología, la sociedad se rebelará contra esa decisión. Tenga cuidado, senador, respondió el maestro Singh. No sería la primera vez que una sociedad es mal dirigida por los que deciden ser gobernantes. Le sugiero que medite bien su curso de acción en los próximos días y no intente crear una revolución para apoyar sus intereses personales. El Consejo está al tanto de que desde hace tiempo el grupo político ha venido gozando de privilegios que no están al alcance de la población. Ahora ustedes cuentan con lujosas viviendas construidas con el pretexto de ser
los representantes de la sociedad del Atlantis. Sabemos perfectamente que ustedes dependen venderle a esta sociedad la idea de una mejor forma de vida a través del uso del dinero, para que toda la gente concentre su atención en la riqueza. Esas acusaciones no tienen fundamento, exclamó el senador Turek, alzando la voz. Todos los nuevos programas de gobierno han sido cuidadosamente revisados por los miembros del Senado. Han sido aprobados por la mayoría de los votos y representan un beneficio para todos los habitantes de nuestra nación. El maestro Sin y los demás miembros del consejo comenzaron a hablar entre ellos. La situación empeoraba cada vez más. Anja no conocía bien los alcances de la iniciativa que el Senado acababa de aprobar, pero sabía que iba a representar el cambio radical en la forma de vida que la nación ha conocido desde hacía muchos siglos. La sala se llenó de voces y murmullos desde ambas cámaras y finalmente el maestro Sin alzó la voz. Honorables miembros del Parlamento, el Gran Consejo ha decidido dar por terminada la sesión. Muchas gracias por su presencia. Las voces de los miembros del Parlamento se hicieron oír por toda la sala mientras el Consejo se retiraba. Anja sabía que las cosas no iban bien. La repentina salida del Consejo de la sala de audiencia solo podía significar una cosa: la ruptura de las relaciones entre ellos y las dos cámaras gobernantes. No había duda de alguna en su mente. La nación estaba atravesando la peor crisis política de su historia. Ni siquiera 20 años atrás, cuando había sido creado el Parlamento, las relaciones entre el gobierno se habían vuelto así de tensas. Anja abandonó la sala abriéndose paso entre un tumulto de personas. Los senadores seguían discutiendo sobre el control del gobierno y la repentina salida del consejo. Por fin, logró salir del recinto y se dirigió al templo rápidamente. La concejal Antea la estaba esperando. Lamento mucho que haya presenciado esa escena, dijo la concejal al aproximarse a ella, pero fue necesario que nos retiráramos. Los miembros del consejo no soportamos la hipocresía de los políticos. Parece ser que ignoran que podemos ver sus intenciones claramente. El maestro Singh desea hablar contigo. Me ha enviado a buscarte. Por favor, acompáñame. Ambos se dirigieron a una sala privada dentro del complejo del templo. Saludos, Anja, dijo él, cuando la vio entrar y las invitó a tomar asiento. Saludos, maestro, contestó Anja, haciendo una reverencia y se sentó junto a él, que fue al grano. Te he mandado llamar porque es necesario que estés al tanto de las intenciones del senador Turek. Como pudiste ver en la audiencia de hoy, su propósito es cambiar por completo la forma de vida de los atlantes, y desafortunadamente tiene el apoyo de la mayoría de los senadores. Por supuesto que sabemos que este apoyo lo ha ganado a base de sobornos, de las riquezas que reparte entre la gente que lo apoya. Es una situación grave. Sabemos que sus intenciones son las de tomar totalmente el control del gobierno y separar el Gran Consejo de esta responsabilidad. Como este fin ha ideado el plan de enriquecer con el dinero y poder a una selecta parte de la población, para establecer el dominio completo sobre la nación. Anja interrumpió al maestro. Pero eso sería la ruina de nuestra civilización. Si lo logra, volveríamos a las épocas de guerras y destrucción y a gran escala, como sucedió en el pasado. Los hombres van a pelear por los territorios y los recursos naturales del planeta. Lo sabemos, Anja. Por eso el senador y su grupo quieren tener acceso a la tecnología secreta. Esto les pertenecería a desarrollo de armas de destrucción masiva,
con lo cual garantizaría su dominio sobre nuestra nación y los otros continentes. Las 4 naciones se forman el Gran Consejo, jamás aceptarían que los políticos tengan el control sobre este tipo de tecnologías. Es una situación muy peligrosa. El maestro hizo una pausa y luego continuó. Por eso decidimos levantar la sesión. Los planes de este grupo son claros. Ellos creen que tienen toda la ventaja a su favor, pero nosotros conocemos sus intenciones. Sabemos que en un corto periodo tratarán de apoderarse de los conocimientos para la fabricación de los reactores antigravitacionales. Conocer sus planes nos brinda una ventaja, pero aún así debemos conocer exactamente cuándo y cómo planean hacerlo para impedírselo. Anja miraba al maestro con un gesto de duda. No comprendo por qué el consejo simplemente dejaba que las cosas siguieran a su curso de esa manera. Maestro, no comprendo. ¿Por qué el consejo no le pone fin a esta situación de una manera rápida y contundente? A mi juicio, el Senado Turek es un hombre sumamente ambicioso que pretende convertirse en un tirano y gobernar a su voluntad. Creo que el Gran Consejo debería exponerlo y removerlo de su cargo. ¿No sería la mejor solución al problema? Desafortunadamente no lo sería, respondió el maestro Sin. Durante los últimos años, la mentalidad de la población ha venido cambiando. Recuerda que el campo magnético de la Tierra ha sufrido fluctuaciones. El proceso de cambio que produce la entrada a la órbita oscura se ha iniciado ya, y por eso la población ha comenzado a pensar más agresivamente y sus ambiciones han crecido. La mayoría de las personas simpatizan con la idea de poseer riquezas. De tener al senador Turek solamente le brindaría más popularidad y con mayor aprobación. Los senadores argumentarían que el Consejo está detenido a los representantes políticos porque desea gobernar de forma totalitaria. Es una situación complicada, sobre todo porque sus ideas tienen demasiadas simpatizantes. Mucha gente se va a beneficiar de inmediato con los cambios que ha planeado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Los consejos de las 4 naciones se van a reunir pronto para encontrar una solución, dijo el maestro. Este problema afecta la vida en todos los continentes. Ahora mismo sabemos que un contingente de senadores y otros seguidores del senador Turek se dirigen a los principales núcleos de población para promover el restablecimiento del comercio. La votación de las iniciativas fue una manera formalidad. El plan había sido concebido desde hace mucho tiempo. Anja empezaba a comprender la seriedad del asunto. El plan era parte de una conspiración muy elaborada para tomar el control de la población. La concejal Antea viajará mañana al continente oriental y tú debes acompañarla. Una vez ahí, tu misión será vigilar de cerca el grupo del senador Turek. Maestro, sinceramente no creo ser la persona indicada para esa tarea. No tengo ninguna experiencia en ese tipo de encomiendas y hace muchos años que no me he mantenido alejada de las ciudades. Sé que es difícil para ti enfrentar estas circunstancias, pero no tienes nada de qué preocuparte. No vas a estar sola en esta misión. Seguirás nuestras órdenes al pie de la letra y todo saldrá bien. Ya lo verás. Pero, ¿qué hay de mi entrenamiento? ¿Cómo voy a realizar ambas funciones? Tu entrenamiento comenzará de inmediato y esta tarea en particular te ayudará a entender ciertos conceptos que te serán necesarias para recorrer el camino del conocimiento. La 4ª escuela te preparará para enfrentar los aspectos más difíciles de nuestra existencia.
Ya no se trata simplemente de ejercicios físicos ni sesiones de meditación. Ahora empezarás a enfrentar la realidad que gobierna el destino de cada uno de nosotros. Ese es el reto más grande que se debe superar en el camino del conocimiento. Anya reflexionó un momento y luego respondió: estoy dispuesta a hacer lo que el Consejo se crea necesario para cumplir con la misión, pero aún estoy segura de estar calificada para una tarea de esta magnitud. Te comprendo perfectamente, pero es necesario que todos por igual afrontemos el cambio que está sucediendo en nuestra civilización. La vida nos tiene destinados muchos retos que debemos superar si queremos seguir al camino de la evolución de la conciencia. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el motivo primordial de nuestra existencia?